¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de satanismo e inmediatamente pensamos en pentagramas, rituales macabros, demonios y sacrificios sangrientos? Esta imagen está tan arraigada en nuestra cultura popular que parece imposible disociarla de las historias contadas en películas de terror y series que exploran lo oculto. Si eres fanático de las historias de miedo, sabes de lo que hablo. Cuanto más enigmática, mejor es la narrativa. Pero el gran problema ocurre cuando algunas historias reales se vuelven demasiado ficticias, y algunas historias ficticias se vuelven reales. Cuando el límite entre lo real y lo falso se vuelve invisible, es difícil discernir exactamente qué límites nos separan de la verdad o de la mera especulación. Entonces les pregunto, ¿alguna vez se han detenido a reflexionar sobre la cantidad de mentiras que se cuentan sobre el satanismo? ¿Cuánto de lo que creemos acerca de Satanás y el diablo es real? ¿Y cuánto ha sido moldeado por el miedo, la desinformación y el uso político de las religiones? Les daré un adelanto a los más ansiosos. Gran parte de lo que creen es desechable, y antes de que se den cuenta de que han sido engañados, necesito asegurarme de que entiendan una premisa básica sobre nuestro canal. No defiendo bandos y claramente no me he convertido al satanismo. Aquí tenemos una misión mucho más noble que ganar dinero a costa de la confusión ajena. Queremos descubrir la verdad y rechazar cualquier fórmula prefabricada. Así que, como personas interesadas en la verdad, comencemos por donde cualquier gran explorador inicia, por lo básico. ¿Qué es el satanismo? ¿Realmente existe? Y si existe, ¿es como lo muestran las películas? Los más veteranos aquí recordarán que durante los años 80 y 90, el mundo occidental fue tomado por un fenómeno conocido como pánico satánico. Principalmente en países de América, personas fueron acusadas de participar en sectas satánicas. Básicamente, bastaba reunirse con un grupo de amigos góticos para recibir ese estigma. Estos grupos supuestamente estaban detrás de la desaparición de niños, sacrificios y mensajes subliminales en música. Muchos crímenes fueron cometidos para justificar esta caza moral y religiosa. Personas vieron sus vidas arruinadas mientras la prensa exhibía sus rostros. Mientras tanto, los verdaderos monstruos se escondían en el murmullo mediático, mientras la persecución continuaba. Era una época convulsa. Las películas comenzaron a ser analizadas desde distintos ángulos, no solo por la trama o el subtexto, sino porque la gente temía que el mensaje satánico fuera introducido de manera sutil. Muchas canciones, principalmente de metal, fueron analizadas dentro de esta censura. Esto aumentó el pánico, el estigma y la mentalidad de toda una juventud. Rápidamente, lo que solo era subversivo se volvió satánico, y honestamente una excelente propaganda gratuita. Los crímenes también fueron analizados bajo esta óptica. Rituales humanos, ofrendas, secuestros, todo ello catalogado como un delito religioso, maligno y espeluznante. Las patologías clínicas se dejaron de lado para explicar el satanismo como una plaga moral y evitable. Aunque la persecución fue implacable y muchas personas sufrieron a causa de ella, pocas de esas historias fueron confirmadas. Aún así, vidas fueron destruidas. E incluso aquellas que no fueron destruidas, nunca volvieron a ser las mismas. Quedó una marca que nunca se borraría, mientras la industria cinematográfica se interesaba aún más en el juego dualista entre villanos y héroes. Obviamente, este fenómeno no surgía solo en los años 80. A lo largo de la historia, el miedo al diablo y a sus supuestos seguidores fue utilizado como un medio de control social, ya sea por la realeza, la iglesia o cualquier político en busca de capital social. De alguna manera, el populismo se convirtió en el mayor enemigo del diablo. No necesitamos recurrir, al menos por ahora, a ningún caso curioso y desconocido de nuestra historia. Basta con pensar en los famosos juicios de brujas o en las cruzadas contra los herejes. ¿Cuántas personas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas bajo la acusación de servir al príncipe de las tinieblas? Curiosamente, cuanto más estudiamos los orígenes de Satanás, más nos damos cuenta de que su imagen fue cambiando según los intereses de cada época y sociedad. El Satanás de la Biblia hebrea, por ejemplo, es muy diferente del que conocemos hoy. Pero antes de analizar las distintas caras del mal, necesito pedirte un enorme favor. No sé si tenemos esa confianza, pero llevamos bastante tiempo juntos, y ha llegado el momento de pedirte algo que considero importante para que podamos continuar. No juzgues antes de entender. Sé que es difícil entrar en este video sin opiniones preconcebidas, pero te prometo que no haré ningún tipo de sanitización. El mal seguirá ocupando el mismo lugar de antes,
Mi trabajo aquí es solo sintonizar los canales, no alterar el mensaje. El conocimiento es la principal defensa contra el miedo y la ignorancia, y el miedo ha sido usado durante mucho tiempo para mantenerte en la oscuridad y obediente. Si estás de acuerdo con esta petición, estoy listo para hablar sobre un tema que nadie realmente parece entender. Mezcla antropología, ficción, teología y un poco de historia. Siéntate, que la clase está a punto de comenzar. Cierra los ojos y piensa en la imagen demoníaca más aterradora, aquella que invadiría tus pesadillas. El Satanás representado en este plano onírico debe parecerse mucho a lo que conocemos hoy en día, pero esa representación es moderna, ¿no lo crees? El Satanás de tus pesadillas se fue formando a lo largo de los siglos, adquiriendo nuevos contornos, mitos y significados a medida que las culturas y religiones evolucionaron para explicar el camino de lo divino y las trampas del mal. Muchos creen que el diablo siempre fue retratado como el príncipe de las tinieblas, el gran enemigo de Dios, pero eso está lejos de ser verdad. Para entender esto mejor, necesitaremos un poco de interpretación y buena disposición. Volvamos al Antiguo Testamento, donde encontramos la primera mención del término Satán. En el idioma hebreo, esta palabra no es un nombre propio, no es como si fuera el nombre de alguien. Es una característica atribuida, una bastante simple, significa adversario o acusador. La imagen que se nos presenta en este contexto es muy diferente de lo que imaginaríamos. En lugar de un ser maligno que intenta destruir el mundo, Satán es una especie de fiscal celestial. Un ser que pone a prueba la fidelidad de los humanos ante Dios. Es bastante mecánico, equilibrado y condensado en la propia organización bíblica. La omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia divina. Dios sabe todas las cosas, por lo tanto, obviamente no tendría un enemigo. No en términos clásicos. Lo que tendría sería una herramienta. Todos los seres son herramientas en las manos de Dios, y Satanás sería solo una de sus creaciones, con límites estipulados y designios claros. Si tienes dudas, recurre al libro de Job. En él vemos un Satanás que no actúa por su propia cuenta, sino bajo la permisión de Dios. Él desafía la integridad de Job, sugiriendo que solo es fiel porque tiene una vida cómoda. Además, observa algo revelador aquí. Satanás no es temido, obviamente, pero Dios le concede la palabra y un espacio para que pueda poner a prueba sus teorías sobre la fe del hombre rico. Entonces, Dios permite que Satanás provoque una serie de desgracias en la vida de Job para probar su lealtad. Y de ese modo, Satanás también actúa como un científico que pone a prueba las afirmaciones divinas. Dios dice, Job es leal independientemente de las riquezas y las bendiciones que puse sobre su casa. Satanás no está de acuerdo y propone una prueba. Dios acepta el desafío. Y como resultado, tratándose de un Dios omnisciente, Job demuestra que realmente es digno. Observa bien, este Satanás retratado aquí no es el líder de los ángeles caídos, y mucho menos una figura puramente maligna. Es un adversario, sí, pero dentro de un contexto de orden divino. No hay indicios de que esté en una guerra eterna contra Dios, como vemos en interpretaciones posteriores. Lo que podemos decir, y esto se vuelve evidente en otros pasajes, es que ocupa un papel expositivo con claras ambiciones dogmáticas. Dios crea al adversario, que siempre está un paso atrás. Y esa es una excelente publicidad para que las personas nunca lo elijan. Él se equivoca, se ilusiona, nunca gana, y siempre desea lo que nunca tendrá, corrupto por naturaleza, ambicioso hasta el fin de los tiempos. Porque, ¿quién, en su sano juicio, lo seguiría? Entonces, ¿cómo llegamos al diablo que conocemos hoy? La respuesta está en dos factores principales: el desarrollo del pensamiento apocalíptico judío y la influencia de otras religiones, como el zoroastrismo. En primer lugar, la batalla entre el bien y el mal es probablemente la mayor odisea de la humanidad. Y la Biblia deja claro que también será el último capítulo de nuestra historia en la Tierra. Pero hablemos un poco ahora sobre el zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas, y dejaremos el Apocalipsis para más adelante. Dentro del zoroastrismo existe una clara separación entre el bien y el mal. El dios Ahura Mazda representa la luz y la verdad, mientras que Angra Mainyu simboliza las tinieblas y la destrucción. Este dualismo influyó profundamente en los judíos durante el período en que estuvieron exiliados en Babilonia, un período que representa la pérdida de protección divina ante las distracciones del pueblo judío, pero también un período de gran temor donde la fe fue puesta a prueba y la conexión con Dios se volvió aún más necesaria.
Con el tiempo, la idea de una batalla cósmica entre el bien y el mal se fortaleció. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a un Satanás mucho más antagonista, muy similar al que ustedes conocen. Ahora él es el tentador, el que aparece para desviar a Jesús de su camino en el desierto. Es el líder de los ángeles rebeldes y el gran enemigo de Dios en el Apocalipsis. Parece una historia de Tolkien, pero en realidad es la primera gran historia épica de la humanidad que influyó en las demás narrativas, incluso en las mesiánicas. Lo que contribuyó a la transformación fue la traducción de la Biblia hebrea al griego. Siempre me parece curioso cómo las personas simplemente aceptan seguir activamente lo que está escrito, sin cambiar una coma, sin entender realmente cómo funcionan las traducciones. Dentro de la Septuaginta, la palabra hebrea Satanás fue traducida como diabolos, que significa calumniador o acusador. De ahí proviene el término diablo en varios idiomas modernos. Y el término no existe sin su connotación. Muchas veces cuando la palabra surge, solo nombra. Pero en este caso reforzó una característica. Pero hay un detalle importante aquí. Muchas de esas interpretaciones fueron hechas retroactivamente, es decir, teólogos cristianos como San Agustín comenzaron a proyectar la figura del diablo en pasajes del Antiguo Testamento donde originalmente no estaba presente. Un ejemplo clásico es la serpiente en el jardín del Edén. Todo esto es mera interpretación teológica, a veces consistente, pero en muchos otros casos, ficcional. En el texto original, la serpiente es solo un animal astuto. Pero siglos después, esta figura fue asociada al diablo, creando la narrativa del pecado original. ¿Entiendes cómo el lenguaje evoluciona hasta el punto de nombrar y a veces recrear todo un universo simbólico? Entonces, cuando algo engañoso surge en las escrituras, la interpretación que se hace es obvia, y especulativa, retroactiva e incorrecta. Existe una confusión sobre la cual no hablaré mucho hoy sobre la Biblia sin un libro de interpretaciones. Cuando hablamos de filosofía y de la sociedad que evoluciona con las eras, estamos hablando de un proceso de alteración interna, mientras que las escrituras permanecen inmutables. No hablo de la parte religiosa, porque la Biblia también debería estudiarse con rigor científico e histórico. Puede incluso proporcionar interpretaciones basadas en la moralidad y en los deseos divinos. Pero cuando es narrativa expresa, la humanidad no puede simplemente insertar sus símbolos e interpretar a sus emisores. Ese sería un error absurdo de cálculo. Una mesa siempre será una mesa, aunque históricamente las mesas desarrollen conciencia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando leemos algo, consideramos el contexto, la expresión y el lenguaje hablado y escrito. Si el diablo no es mencionado, simplemente no existe. Obviamente, estos cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Reflejaban las ansiedades y los desafíos que la Iglesia enfrentaba. La figura del diablo se fue moldeando conforme a la necesidad de reforzar el control social y combatir lo que se consideraba herejía. Dejó de ser un material de evangelización mesiánica, inaugurando parte de un cristianismo primitivo. Con los intereses modernos de la Iglesia, que cobraba impuestos, arrendaba la fe y se enriquecía rápidamente. Temer al adversario era un excelente negocio financiero. Pero, históricamente hablando, esta transformación no ocurrió solo en el cristianismo. Esto también pasó en el Islam, donde encontramos a Iblis, una figura similar al diablo. Según la tradición islámica, Iblis era un ser creado a partir del fuego que se negó a postrarse ante Adán. Por ello fue expulsado del paraíso y se convirtió en Shaitán, aquel que desvía a los humanos del camino correcto. La misma historia con algunas variaciones, correcto. Y, siendo así, la historia de ambos sufrió las mismas modificaciones. Lo que era mecánico se volvió intencional. Pero es importante destacar que algunos estudiosos musulmanes, principalmente los sufís, ofrecieron una interpretación distinta de esta misma historia. Y nota que me refiero a interpretación, porque el hombre se dedica más a esa parte de la historia. Para ellos, los sufís, Iblis era, en realidad, el más devoto de los siervos de Dios. Se negó a inclinarse ante Adán, porque creía que solo Dios merecía adoración. Esta interpretación transformó a Iblis en una especie de héroe trágico, alguien cuya devoción extrema lo llevó a la condena. Personalmente, encuentro esta historia muy interesante por el dilema moral y el paradoxo. Amaba intensamente a Dios por encima de todas las cosas, como se nos instruye a hacer. Y ese amor le impidió cumplir con los deseos divinos porque estaban por encima de su adoración. ¿No es una historia más interesante? ¿Y que realmente deja una enseñanza moral? Si pudiera elegir solo una trayectoria para Satanás,
Sería esta mi elección. Pero ahora observa cómo el concepto de Satanás se fue transformando con el tiempo. Hasta aquí ya mostramos que en el Antiguo Testamento era solo alguien que podía proponer desafíos a Dios y que tenía su permiso para probar a la humanidad. Después se convirtió en el príncipe de las tinieblas en las tradiciones cristianas. Estas alteraciones reflejaban las influencias culturales, políticas y religiosas que moldearon el mundo occidental. También era un ejemplo del hombre reflexionando sobre su pasado por primera vez. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, notamos que las personas tenían menos tiempo, morían jóvenes, tenían pocos métodos de registros históricos y básicamente vivían en sociedades agrícolas y religiosas. Aunque tenían mucho contacto con lo místico, tenían poco contacto con su primera racionalidad. Pensar, reflexionar e interpretar el mundo nació con sociedades más pequeñas y alcanzó su auge en la filosofía. Por eso la figura de Satanás nunca fue siempre la misma. Se fue adaptando, evolucionando y encontrando nuevas ansiedades y temores de la sociedad. Y hablando de miedo, cuando la sociedad dejó de interpretar, porque creía tener la constelación perfecta del cosmos divino, Satanás se convirtió en una figura utilizada para justificar persecuciones y en determinados momentos de la historia se convirtió en un símbolo de resistencia y rebeldía. Puede que no lo sabías, pero hace mucho tiempo que se escribieron las historias bíblicas, y mucho más desde que esas narrativas eran el presente de nuestra historia. Cuando miramos hacia atrás ahora, podemos aceptar solo las convenciones sociales, que introdujeron miedo y nuevos significados en la trayectoria demoníaca, o entender que ciertas persecuciones también demandaron respuestas, y la sociedad comenzó a utilizar a Satanás como una respuesta al control dogmático, político y social. Era casi una afrenta al poder establecido y una manera de decirle al mundo que las personas tenían derechos establecidos. Elegir a quién debían adorar, amar y hasta escuchar. Por eso mencioné brevemente un momento oscuro de nuestra historia. No hace tanto tiempo, pero ninguna época de la historia reciente estuvo tan permeada por el miedo y la paranoia como las décadas de 1980 y 1990, especialmente en los Estados Unidos. Ya habíamos tenido persecuciones, pruebas clínicas y crímenes de guerra en años anteriores, pero lo que hace de esta década una de las más peligrosas fue la mezcla de dos ingredientes: el control mediático y la ignorancia colectiva. Este periodo fue conocido como Satanic Panic o Pánico Satánico, un movimiento histérico que veía supuestas sectas satánicas en todos lados, en las escuelas, en la música, en las películas y hasta en las familias tradicionales. Una música podía ser revisada y literalmente reproducida al revés para buscar posibles mensajes ocultos. Familias enteras se protegían porque el enemigo era oculto y podía cambiar la mente de la juventud a través de todo lo nuevo. Y esta era una excelente herramienta para frenar el progresismo y alimentar el conservadurismo. No había razones, por ejemplo, en la mentalidad religiosa impregnada por la Iglesia Católica, para cambiar nada. ¿Por qué los jóvenes querían escuchar bandas de rock que los alejaban de la Iglesia y tenía influencia sobre una nueva generación? Cuando hablamos de la Iglesia Católica, no hablamos solo del presente. Si pensaran de esa manera, no habrían sobrevivido tanto tiempo y a tantos declives. Estaban atentos a la cultura, a los temas sociales y a los movimientos que promovían el cambio. Y dentro del escenario político, tampoco había interés en el cambio. Es importante recordar que las sociedades anteriores, como la generación Baby Boomer, crecieron en una sociedad que vivió los males de la guerra. Eran naturalmente conservadores porque sus padres habían perdido mucho, pero los hijos de estos hijos intentaron seguir sus propios caminos, buscando nuevos símbolos en una sociedad globalizada, buscando activamente llenar los vacíos de las dos grandes guerras. El florecimiento financiero trajo desafíos morales, y rápidamente cualquier vestigio de modernidad parecía una seducción diabólica, una forma de desviar. Pero ¿cómo algo así tomó proporciones tan absurdas? Para entender el Satanic Panic, necesitamos mirar el contexto histórico y social de la época. Olvida a los baby boomers de los años 60. Todo realmente cambió en 1970, cuando los Estados Unidos vivían una crisis de identidad. La guerra de Vietnam, los escándalos políticos como el caso Watergate y los profundos cambios sociales tambalearon la confianza de la población en las instituciones tradicionales, incluyendo la Iglesia. En medio de esa inestabilidad, muchos buscaron culpables para los problemas del mundo moderno, y el diablo surgió como el villano perfecto. Políticamente hablando, la base estaba lista.
solo había que señalar al mal. El hombre no heredaba las consecuencias de sus propias decisiones. El estreno de la película El Exorcista en 1973 ayudó a consolidar, al menos en el aspecto cultural, esa mentalidad. De repente, el diablo no era solo una metáfora teológica. Se convirtió en una amenaza real, física, que podía poseer cuerpos y destruir vidas. Las personas comenzaron a temer que fuerzas ocultas estuvieran actuando entre ellas. Y si lo recuerdan bien, un elemento notable en la película es que existe un núcleo familiar desregulado. Todo es simbólico, aunque no haya sido intencional. El mal de esa familia existe sobre todo por la falla en la relación familiar. Los padres están separados y eso, dentro de la moral religiosa, es un pecado. Súmale a esto las polémicas relacionadas con la producción de la película. Aunque algunos son mitos, hay muertes entre los miembros de la producción que sirvieron para mostrar que jugar con estos temas también generaría repercusiones negativas. En la década de 1980, este miedo se intensificó con la aparición de casos de supuestos rituales satánicos. Uno de los más famosos fue el caso de la guardería McCartin, en el caluroso Texas, donde los propietarios fueron acusados de abusar de niños en ceremonias satánicas. ¿El problema? No había pruebas concretas, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de las personas involucradas fue destruida y el miedo se propagó. Esto también sucedió en Brasil, donde personas fueron arrestadas y liberadas décadas después con recursos más modernos de investigación. El Satanic Panic también tuvo un gran impacto en la cultura pop. Bandas de heavy metal, como Black Sabbath y Judas Priest, fueron acusadas de insertar mensajes subliminales en sus canciones para influir a los jóvenes a realizar actos diabólicos. Juegos de rol como Dungeons and Dragons fueron demonizados como puertas al infierno. En este caso, obviamente, la narrativa de monstruos y héroes no ayudó. Pero, nuevamente, estamos hablando de una histeria que causó pánico social. Todo era motivo de persecución, mientras las personas realmente creían que estaban escapando del diablo. Recuerden que ahora podía dañar no solo alterando su percepción o seduciéndolos hacia algo maligno. Podía entrar en sus casas, apoderarse de sus cuerpos y acabar con su familia, mientras ustedes se deterioraban desde adentro. Y así, en 1988, un libro llamado Michelle Remembers fue publicado. Escrito por un psiquiatra y su paciente, el libro afirmaba que Michelle había sufrido abusos durante ritos satánicos cuando era niña. La obra fue desacreditada por especialistas, pero no antes de inflamar aún más la paranoia colectiva. Lo que no estaba bien, empeoró. Cuanto más tiempo pasaba, y aún no habíamos entrado en los años 90, más daños se producían, y no existía ninguna evidencia de que esta persecución fuera a disminuir hasta el cambio de milenio. Y todo esto a costa de vidas inocentes. Piensa cuántas vidas fueron destruidas por acusaciones sin fundamento. Cuántos jóvenes fueron marginados por gustar de música estridente y juegos de fantasía. Siempre ha sido difícil ser joven, pero en esa época la dificultad era aún mayor. Recuerdo un caso famoso que ocurrió en mi ciudad. No llegó a los titulares de los periódicos en su momento. Sucedió en los años 90 y sirve para ilustrar los peligros de esta nueva era de persecuciones. 3 mujeres fueron acusadas de practicar ritos satánicos y asesinatos. Pasaron muchos años en prisión, pero eventualmente las acusaciones fueron desmentidas. Lamentablemente, su reputación nunca fue totalmente restaurada. Pero cuando hablo de personas comunes, su reputación puede ser algo que valoren. Pero lo que perdieron fue algo más grande que la opinión ajena. Perdieron la oportunidad de convertirse en madres, de vivir una relación sana, de convertirse en las personas que deseaban ser. La vida es una sola, ¿no es cierto? Cuando pasamos 30 años encarcelados por un crimen que no cometimos, hay una infinidad de posibilidades robadas. Eso es exactamente lo que ellas perdieron, Dot. Si volvemos a lo que dice la Biblia, notaremos que las personas tenían la libertad de seguir a quien quisieran. Aunque la misma Escritura deja claro que solo existe un camino verdadero. Si esta persecución no estuviera motivada por el control y respaldada por la Escritura, las personas simplemente no serían perseguidas. Además, esta histeria colectiva sigue un patrón histórico. Recuerda los juicios de brujas de Salem en 1692. Las personas eran acusadas de practicar brujería basándose en rumores y en una histeria colectiva. Muchas de estas acusaciones fueron motivadas por conflictos personales o intereses políticos. Lo mismo ocurrió durante el Satanic Panic,
Pero ¿por qué el miedo al diablo sigue siendo tan fuerte en nuestras sociedades? Porque el diablo siempre ha sido el símbolo del otro, de lo desconocido, de lo diferente, de lo que desafía las normas sociales. Y en tiempos de crisis, las personas buscan culpables para sus angustias. Lo que hace que el Satanic Panic sea indignante es que, a pesar de todas las evidencias en contrario, muchas personas aún creen que existen cultos satánicos organizados, cometiendo crímenes horribles en secreto. Pero la realidad es mucho más compleja. La mayoría de las historias sobre sectas satánicas están basadas en rumores, miedos irracionales y, en algunos casos, intereses personales de quienes promueven estas narrativas. Los medios de comunicación se convirtieron en la principal fuente de difusión del pánico. Programas sensacionalistas de televisión explotaron historias de supuestos ritos satánicos para aumentar la audiencia. En un mundo donde las personas buscaban explicaciones para los cambios sociales y culturales, el satanismo se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Pero aquí está el punto más importante. No existen evidencias concretas de que los cultos satánicos violentos hayan sido responsables de crímenes a gran escala. Lo que existió fue una histeria colectiva, alimentada por el miedo a lo desconocido. Lo que existió fue una ola criminal, en un momento en que nadie quería discutir fenómenos psiquiátricos. Veamos esto con los ojos de la razón. Cuando algo se sale de nuestro control o de nuestra comprensión, es natural que busquemos explicaciones simples y claras. Pero la realidad, rara vez, es tan simple. El miedo al satanismo fue usado como una herramienta para marginar grupos, silenciar voces disidentes y reforzar normas sociales conservadoras. Antes de juzgar, y esto no cuesta nada, intenta verlo desde otro ángulo. ¿Qué sabemos realmente sobre el diablo y sus supuestos seguidores? ¿Qué historias están basadas en hechos y cuáles son producto de la imaginación y el miedo? Porque es muy fácil ver algo distinto y señalarlo como diabólico. Pero el diablo, como la propia Biblia dirá, o muchos lo interpretaron así, es seductor, bello y no se asemeja al mal. Entonces, ¿qué significa ser satánico cuando las personas solo estaban viendo el lado absurdo? Analicemos semánticamente. El término satánico rara vez se utilizó para describir a alguien que realmente adorara al diablo. En cambio, fue una herramienta poderosa de acusación y control social. Cuando alguien era etiquetado como satánico, esa persona o grupo generalmente era visto como una amenaza al status quo, un hereje, un retoño del mal, un enemigo a eliminar. Regresemos a la Edad Media, una época en la que la Iglesia Católica tenía un poder inmenso sobre la sociedad europea. En aquel tiempo, quien cuestionaba la doctrina oficial corría el riesgo de ser acusado de herejía. Y la manera más eficaz de desacreditar a un grupo o individuo era asociarlos con el diablo. Uno de los ejemplos más famosos son los cátaros, una secta cristiana mencionada aquí en el canal y adorada por ustedes. Nació en el sur de Francia durante los siglos XII y XIII. Los cátaros creían en una visión dualista del mundo. Para ellos, el mundo material era una creación del diablo, mientras que el mundo espiritual pertenecía a Dios. Rechazaban la estructura jerárquica de la Iglesia y vivían de forma ascética, predicando la pobreza y la pureza. No querían asistir a misa, buscaban una vida más natural y tenían dificultad para adaptarse a la organización social vigente. Cuanto más distintos eran, más adeptos atraían, ya que veían en la Iglesia una forma de perversión de los enunciados bíblicos. Y esto representó un momento de temor para el Papa Inocencio III. La Iglesia Católica vio a los cátaros como una amenaza directa a su autoridad. ¿Y cuál fue la respuesta? Acusarlos de satanismo. La cruzada albigense, liderada por Inocencio III, fue lanzada para exterminar a los cátaros. En el año 1209, en la ciudad de Béziers, miles de personas fueron masacradas, incluyendo mujeres, niños e incluso católicos, bajo la justificación de que eran herejes que servían al diablo. Era tan difícil distinguir a los dos grupos religiosos que la decisión fue matarlos a todos y pedir a Dios que hiciera la distinción después. Lo que, por sí mismo, demuestra que los cátaros no eran malignos. Solo estaban del lado equivocado de la historia. Entre los siglos XV y XVIII, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de practicar brujería y de hacer pactos con el diablo. Estas acusaciones a menudo surgían de conflictos personales o disputas locales. Pero una vez que alguien era etiquetado como bruja, la sentencia casi siempre era la muerte. El manual más famoso de la caza de brujas fue el Malleus Maleficarum,
conocido popularmente como el Martillo de las Brujas, escrito por dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, en 1487. Este libro describía en detalle cómo identificar, juzgar y castigar a las brujas. Afirmaba que las brujas hacían pactos sexuales con el diablo, volaban en escobas y lanzaban maldiciones sobre las cosechas y los hijos de las personas. ¿Cómo dos personas influyeron tanto en el pensamiento de una sociedad? Porque las mujeres eran las principales criminales en estas historias. En parte, esto se debía al miedo a la sabiduría femenina. Muchas de las acusadas eran comadronas, curanderas o mujeres que poseían conocimientos sobre hierbas y tratamientos naturales. En una sociedad profundamente patriarcal, este conocimiento era visto como peligroso y subversivo. ¿La solución? Acusarlas de satanismo. Era más fácil que lidiar con el hecho de que las mujeres podían retener conocimientos y, vean esto, a veces poseer más conocimientos que los hombres. Era demasiado ultrajante. Era más fácil inventar una historia con escobas voladoras y pactos sexuales. Por un lado, ayudaba a mantener a las mujeres bajo un fuerte control patriarcal, y por otro lado elegía a los hombres como verdaderos héroes, inmunes a los pactos. Como mencioné, el caso más famoso es el de Salem, en el estado de Massachusetts, en 1692. Durante los famosos juicios de brujas de Salem, más de 200 personas fueron acusadas de brujería, y 19 fueron ahorcadas. Estos juicios comenzaron cuando un grupo de niñas afirmó haber sido poseídas por demonios y acusó a varias mujeres de la comunidad de estar involucradas en rituales satánicos. La histeria se apoderó de la ciudad e incluso miembros respetados de la comunidad fueron arrastrados al tribunal. El miedo al diablo era tan fuerte que bastaba una acusación para destruir vidas. Y muchas veces, estas acusaciones se usaban para silenciar a quienes desafiaban las normas sociales. Pero salgamos de Salem y vayamos al Oriente Medio. Les aseguro que este es un cambio cronológico. Porque si estamos hablando de acusaciones infundadas, necesitamos hablar de los yazidíes, una minoría religiosa que vive principalmente en Irak. Durante siglos, los yazidíes fueron acusados de adorar al diablo por otros grupos religiosos, especialmente por musulmanes. Esta acusación se debe al hecho de que los yazidíes veneran a un ser llamado Malik Taus, el ángel pavón. Para los yazidíes, Malik Taus es una figura benevolente que trajo luz y sabiduría a la humanidad. Sin embargo, por su similitud con el relato islámico de Iblis, el ángel caído, muchos los etiquetaron como adoradores del diablo, y la fama es más importante que la verdad. Ustedes lo saben. El daño ya estaba hecho cuando las personas se cuestionaron siglos después sobre la veracidad de estas afirmaciones. Lo que estos ejemplos nos muestran es que el término satanista se ha usado históricamente para marginar a grupos que desafiaban a la sociedad establecida, a veces desafiando sin tener plena conciencia de lo que estaban haciendo. En sociedades más antiguas o controladas religiosamente, pensar por cuenta propia ya era una plaga que debía ser exterminada. Desde los cátaros hasta los yazidíes, pasando por las brujas de Salem, la acusación de satanismo sirvió como un arma para silenciar voces disidentes y mantener el control social. Recuerden esto: quienes están en el poder cuidarán celosamente su posición y no desearán nunca abandonar el puesto. Lo que aprendemos aquí es que el miedo al diablo es un miedo al otro, a lo diferente, a lo que no se conforma a las reglas establecidas. Y muchas veces el uso de esta acusación fue más político que espiritual. Pero hay una ironía en esta historia. Algunos de los grupos acusados de satanismo tenían, en realidad, creencias profundamente espirituales y buscaban un mundo más justo y armonioso. No adoraban al diablo, sino que rechazaban la corrupción y la hipocresía de las instituciones dominantes. Porque, obviamente, si antes hablábamos de histeria y pánico, hablemos también de engaño e injusticia. Cuando Satanás trascendió el cristianismo y se infiltró en diversas tradiciones religiosas alrededor del mundo, las personas comenzaron a sentirse capaces de verbalizar sus impresiones sobre el otro. Y así, varios grupos ofrecieron su interpretación única del adversario. El concepto del diablo como símbolo del mal absoluto es una construcción cultural e histórica que varía drásticamente de una religión a otra. Comencemos por el Islam. En el Corán, como vimos, tenemos a Iblis, que en muchos aspectos se asemeja al diablo cristiano. Según la tradición islámica, y no la interpretación paradójica y teológica que mencioné antes, cuando Dios creó a Adán, ordenó a todos los ángeles que se postraran ante él.
Todos obedecieron, excepto Iblis. ¿Por qué se negó? Porque creía ser superior, ya que fue creado a partir del fuego, mientras que Adán fue hecho de arcilla. Esta negativa fue considerada un acto de desobediencia y arrogancia, y por ello Iblis fue expulsado del paraíso. Lo que dice el sufismo, entre ellos Al-Halash, no es una negación de lo establecido clásicamente, pero un Iblis devoto es algo considerado inmoral. Es lo mismo que decir que Lucifer deseó el trono divino por admiración. Y eso, obviamente, sería considerado apócrifo por la Iglesia. Curiosamente, en las tradiciones africanas y afrocaribeñas, dentro de la Umbanda, el concepto de mal y bien es mucho más fluido. En esta religión, las entidades espirituales pueden ser tanto benéficas como destructivas, dependiendo de las circunstancias. Lo que importa es el equilibrio entre las fuerzas. Este contraste con las religiones abrahámicas nos muestra que la idea de un enemigo absoluto no es universal. Incluso en el budismo encontramos una figura que, en algunos aspectos, recuerda al diablo. Se trata de Mara, el demonio que intentó tentar a Siddhartha Gautama, el Buda, mientras meditaba en busca de la iluminación. Así como el diablo intenta desviar a los humanos del camino de Dios, Mara intenta impedir que las personas alcancen el nirvana, instigando miedos, dudas y deseos mundanos. Pero hay algo fascinante en común en todas estas tradiciones. El adversario no es necesariamente visto como un ser externo que actúa por pura malevolencia. En muchas culturas es un examinador, alguien que desafía a los humanos a superar sus debilidades y encontrar su verdadero potencial. Este papel del adversario es lo que nos ayuda a lograr un mayor crecimiento espiritual, forzando a los individuos a enfrentar sus miedos y limitaciones. Esta visión es particularmente fuerte en el gnosticismo, que representa un paradigma para el cristianismo. Para los gnósticos, el Dios descrito en el Antiguo Testamento no es el verdadero Dios supremo, sino un demiurgo, una entidad imperfecta que creó el mundo material. El demiurgo es frecuentemente identificado con Yaldabaoth, un ser ignorante y arrogante que cree ser el único Dios. En el contexto gnóstico, la serpiente en el jardín del Edén no es vista como una figura maligna, sino como un libertador. Al ofrecer el fruto del conocimiento a Adán y Eva, la serpiente está, en realidad, ayudándolos a liberarse de la ignorancia impuesta por el demiurgo. Esta interpretación da un giro completo a la narrativa tradicional. El diablo se convierte en un símbolo de libertad y conocimiento. Pero cuando hablamos del gnosticismo, debemos tener en cuenta que esta es una de las innumerables visiones atribuidas al grupo filosófico. No está limitado ni señala en una sola dirección. A veces, el demiurgo, el ser maligno clásico, una chispa divina, actúa con rigor e intención. Otras veces es ignorante, apasionado por una visión de lo divino y trágico. Intenta recrear lo bello, pero termina creando reflejos imperfectos. Los hombres viven prisioneros en este mundo, como juguetes de un dios que nunca está saciado. También aparece con sus arcontes, seres que están encargados de proteger su seducción, manteniendo a la humanidad atrapada en este plano ilusorio, alejada del pleroma. Ustedes ya han visto esto aquí algunas veces, así que regresen a los videos sobre estos temas siempre que lo necesiten. Pero todo lo que he dicho ayuda a demostrar que el diablo a veces puede ser incluso una oposición a Dios, un seductor, un adversario, un cuestionador y, a veces, un científico espiritual, como en el caso de Job. Esta perspectiva del gnosticismo influyó en movimientos esotéricos posteriores, como la teosofía, fundada por Helena Blavatsky en el siglo XIX. Blavatsky reinterpretó muchas historias bíblicas a la luz de las tradiciones gnósticas, viendo al diablo como un símbolo de emancipación e iluminación espiritual. Note que, a lo largo de las eras, la figura del diablo, además de asumir estas formas y muchos otros significados, se convirtió en el centro de algunas tradiciones. Es incorrecto afirmar que era visto como un nuevo dios por estas tradiciones contemporáneas, pero en algunas de ellas, es el enemigo que debe ser combatido con sabiduría. En otras, es el desafiador que nos fuerza a crecer. Pero nunca debe ser visto con histeria y pánico. Sin embargo, estoy hablando de procesos culturales en Europa en el siglo XIX, que dejaron poco residuo. Sin mencionar que tales grupos también serían marginados y heredarían estigmas de la industria cinematográfica. Pero, ¿acaso no hemos aprendido algo? Que la figura de Satanás no es tan simple como las narrativas populares nos quieren hacer creer.
Es un espejo de las sociedades que la moldearon, reflejando sus ansiedades, desafíos y deseos más profundos. A medida que avanzamos, veremos cómo esta figura llegó a ser reinterpretada como un símbolo de rebeldía en las artes, en la política e incluso en los movimientos sociales. Algo curioso ocurrió a lo largo del siglo XIX. La figura de Satanás experimentó una reversión simbólica. Lo que antes se consideraba el príncipe de las tinieblas, enemigo de Dios y de la humanidad, comenzó a ser reinterpretado por poetas, filósofos y escritores como un símbolo de rebeldía contra las autoridades opresoras, especialmente la autoridad religiosa. Este proceso comenzó con el Romanticismo, movimiento literario y artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Los románticos valoraban la libertad individual, el desafío a las normas y la exaltación de las emociones sobre la razón. Para muchos de ellos, Satanás se convirtió en la personificación perfecta del espíritu rebelde que desafía las estructuras de poder y busca la verdad. Uno de los principales responsables de este cambio fue el poeta John Milton, con su obra El paraíso perdido, publicada en 1667. Aunque Milton era un cristiano devoto, su representación de Satanás en el poema inspiró a generaciones de lectores a ver al personaje como un héroe trágico. En El paraíso perdido, Satanás es un líder carismático que se rebela contra la tiranía de Dios y prefiere gobernar en el infierno que servir en el cielo. Si acabas de llegar al canal y este es tu primer video, me gustaría agradecer tu presencia y pedirte que comentes al final qué te ha parecido. Pero para quienes ya conocen el canal, saben que exploramos la obra de John Milton en 2 videos. Si no los has visto, vale la pena echarles un vistazo. Otros personajes ilustres de la literatura, como Lord Byron y Percy Bysshe Shelley, adoptaron la visión heredada de Milton. Byron, conocido por su estilo de vida libertino y sus opiniones radicales, utilizaba la figura de Satanás como una metáfora del individuo libre, que rechaza las normas impuestas por la sociedad. Por su parte, Shelley, en su poema Prometeo liberado, comparaba a Satanás con Prometeo de la mitología griega, quien robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad, algo que le valió un castigo eterno. Pero tal vez el momento más significativo de esta transformación fue la Revolución Francesa. Durante el levantamiento que derrocó a la monarquía francesa, muchos revolucionarios veían a la Iglesia Católica como un símbolo de opresión. Así, Satanás, que representaba la resistencia al poder divino, pasó a ser visto como un ícono de libertad y emancipación. Otro nombre importante en este contexto es el de Stanisław Przybyszewski, un escritor polaco que, a finales del siglo XIX, se proclamó como el primer satanista moderno. En sus escritos, defendió que el diablo no era un ser maligno, sino el símbolo de la intelectualidad y la libertad humana. Przybyszewski creía que Satanás era el verdadero creador del progreso humano, mientras que Dios representaba la represión y la ignorancia. Esta transformación simbólica también se reflejó en movimientos políticos y sociales. En los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, muchas figuras progresistas adoptaron al diablo como una metáfora del individualismo radical. Feministas radicales, por ejemplo, veían en el diablo una figura que desafiaba la opresión patriarcal. Algunas feministas reinterpretaron la historia de Eva como una narrativa de emancipación femenina. Después de todo, fue ella quien tuvo el valor de buscar el conocimiento y desafiar el orden impuesto por Dios. En el siglo XX, esta idea cobró aún más fuerza con el surgimiento de la contracultura en los años 60. Los jóvenes que rechazaban los valores tradicionales y las instituciones conservadoras comenzaron a ver a Satanás como un símbolo de rebeldía contra la conformidad. Es cuando surge otro conocido del canal, Aleister Crowley, quien se autodenominaba la Gran Bestia 666, exploró estos temas en sus obras, desafiando los tabúes religiosos. Crowley, además, es muy importante para el diablo y su narrativa contemporánea. Nacido en 1875, fundó la religión Thelema, que proclamaba la idea de que cada individuo debía seguir su verdadera voluntad. Una filosofía que muchos interpretaron como una forma de liberación personal. Aunque Crowley nunca se consideró un satanista, adoptaba una postura provocativa que desafiaba los valores cristianos, utilizando símbolos y rituales asociados al diablo. También terminó convirtiéndose en su máximo propagador, divulgador y una figura casi evitada socialmente.
Su fama era tan grande que incluso algunos lo consideraban el propio diablo. Otro nombre importante es Anton LaVey, quien fundó la Iglesia de Satán en 1966. A diferencia de las interpretaciones anteriores, LaVey transformó el satanismo en un movimiento organizado, que rechazaba el teísmo y abrazaba una filosofía basada en el individualismo, la libertad personal y la celebración de los deseos humanos. Y de esta manera, Satanás fue resignificado dentro de grupos ocultos y marginados. De enemigo divino, se convirtió en un símbolo de resistencia, libertad y cuestionamiento de las autoridades. Para muchos, Satanás representa la luz que desafía las tinieblas de la ignorancia y la opresión. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Será que el diablo que tanto tememos es, en realidad, una proyección de nuestros miedos y limitaciones? ¿Y si él es, en realidad, el símbolo de nuestro potencial para desafiar lo que nos imponen y buscar nuevos caminos? Antes de que esto se convierta en un video de autoayuda, me refiero más a la parte filosófica. El hombre creó un espacio inmutable dentro de sí, abstrayendo las verdaderas intenciones. Entonces, aunque este pueda no ser su objetivo, ¿será que el hombre se permitió recrear pasos y desafiar sus miedos proyectando en el diablo sus símbolos y de esta manera nuestras propias limitaciones como humanos? Es lo que lo conocido como satanismo moderno terminó estableciendo como pilar. Si hasta finales del siglo XIX la figura de Satanás era ampliamente simbólica, utilizada en poesías, filosofías y movimientos sociales como un ícono de rebeldía y cuestionamiento de la autoridad, fue en el siglo XX cuando el satanismo se consolidó como un movimiento organizado con prácticas, doctrinas y hasta iglesias. Y esta transición tiene un nombre central: Anton Szandor LaVey. En 1966, en la ciudad de San Francisco, Anton LaVey fundó la Church of Satan, marcando el inicio oficial de lo que hoy llamamos satanismo moderno. Pero antes de explorar la Iglesia de Satán y sus enseñanzas, vamos a conocer mejor quién era este hombre enigmático que logró transformar un tabú religioso en un movimiento filosófico. Y no podía ser más obvio y directo con lo que estaba proponiendo. Mientras, durante años, las personas eran perseguidas y asociadas a supuestos grupos ocultos, LaVey lo estaba dejando todo muy explícito, lo que terminó imponiendo sobre él un aura de mito. Pero incluso los mitos tienen orígenes claros. Anton LaVey nació en 1930, en Chicago, pero fue en San Francisco donde su figura se volvió legendaria. LaVey era un showman por naturaleza. Carismático, excéntrico y provocador, sabía cómo llamar la atención y alimentar los mitos a su alrededor. Él afirmaba haber sido un domador de leones de circo, pianista en bares e incluso fotógrafo forense para la policía de San Francisco, aunque muchos de estos relatos son cuestionables y realmente fueron vistos solo como provocaciones jocosas. Lo que no se puede negar es que LaVey tenía una habilidad impresionante para crear narrativas que capturaban la imaginación de las personas. En 1966 se rapó la cabeza, se vistió con una larga capa negra y proclamó el nacimiento de la era de Satán. Según él, el mundo había entrado en un periodo de individualismo radical, donde los dogmas religiosos necesitaban ser desafiados y las personas debían abrazar sus deseos e instintos. La creación de la Church of Satan fue una iniciativa filosófica y teatral. Seguro ya se habrán dado cuenta. LaVey entendió que la religión, y por extensión el satanismo, necesitaba de rituales, símbolos y misterio para capturar la imaginación de las masas. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, el satanismo de LaVey no implica la adoración de una entidad demoníaca. Entonces, disculpen el juego de palabras, ¿qué diablos es el satanismo laveyano después de todo? El satanismo moderno de LaVey es, créanlo o no, ateísta. Rechaza la existencia de un dios o de un diablo literal. Satanás es un símbolo, una personificación de los instintos humanos, de la libertad personal y del desafío a las normas sociales. En 1969, LaVey publicó la Biblia satánica, que se convirtió en el texto fundamental del satanismo moderno. El libro presenta las 9 declaraciones satánicas, que resumen la filosofía que él tanto propagó. Satanás representa indulgencia, no abstinencia. Satanás representa existencia vital, no sueños espirituales vacíos. Satanás representa sabiduría pura, no autoengaño hipócrita. Satanás representa bondad hacia quienes la merecen, no amor desperdiciado en ingratos.
Satanás representa venganza, no poner la otra mejilla. Satanás representa responsabilidad para los responsables, no preocupación por vampiros psíquicos. Satanás representa al hombre como un animal, a veces el más cruel de todos. Satanás representa todos los llamados pecados, ya que todos llevan a la gratificación física, mental o emocional. Satanás ha sido el mejor amigo de la Iglesia, ya que ésta ha vivido de él durante todos estos años. Estas declaraciones forman la base del satanismo lavellano, que se opone a los principios cristianos de abnegación y culpa. En lugar de ello, promueve el placer, la responsabilidad individual y la libertad. Una de las partes más controvertidas del satanismo de LaVey son sus rituales. En los años 1960, circularon ampliamente en los medios fotos de LaVey realizando rituales satánicos con participantes vestidos de negro, símbolos ocultistas y mujeres desnudas, alimentando la narrativa de que realmente practicaba magia negra. Pero Levy siempre afirmó que sus rituales eran, en realidad, una forma de psicodrama. Un medio para liberar emociones reprimidas y reforzar el poder personal. Para él, la magia era más una cuestión de psicología que de lo sobrenatural. En sus rituales utilizaba símbolos y lenguaje teatral para crear una experiencia transformadora, cuyo propósito era empoderar al participante, ayudarle a superar sus miedos y limitaciones y afirmar su voluntad individual sobre el mundo. Durante el Satanic Panic en los años 1980, la Church of Satan fue objeto de innumerables acusaciones infundadas de estar involucrada en crímenes y rituales macabros, acusaciones que nunca se comprobaron. Pero recuerda, el satanismo de LaVey no se trata de adorar al diablo, se trata de adorar a uno mismo, encontrar su propio poder y vivir sin culpa ni restricciones impuestas por dogmas religiosos. Existe un culto al hombre que rechaza a Dios, provoca al diablo y cuestiona el poder establecido, sin mencionar que termina ridiculizando toda la tradición humana mediante el psicodrama, que también cumple una función clínica. Y aún así no estaba constituido como una religión que realmente buscara adorar al diablo. Por eso terminó heredando lo más letal y estigmatizado, aunque no practicara nada realmente horrendo. Terminaron pagando por su osadía, no por cuestionar la existencia de Dios, sino por no creer en la cosmología divina y fundar una iglesia que indirectamente reverenciaba al diablo. Fue un acto de rebeldía, pero que, a diferencia de varios movimientos sociales marginados por la paranoia satánica, no tenía una causa propia. Entonces, el argumento social estaba armado. El diablo, a lo largo del curso común de la humanidad, dejó de ser símbolo y emisor y se convirtió en depositario. Frustraciones, miedos y ansiedades se depositaban en él a medida que los fenómenos psiquiátricos finalmente eran explorados. Y así, la mentalidad humana, al igual que se expandió en la filosofía, terminó adquiriendo nuevos contornos, incluso religiosos. El diablo ya no estaba en las personas que debíamos evitar, ni en las músicas que contaminaban la mente de las familias en los años 80. El diablo no invadiría tus cuerpos ni dominaría tus vidas, porque ya estaba dentro de nosotros, lo que exigiría un contacto constante con lo religioso y lo divino para evitar que el mal encadenado en nuestro interior se alimentara. Entonces, cuando te pedí al inicio del video que cerraras los ojos, te pedí que imaginaras cómo sería la imagen más aterradora, similar al diablo clásico de tus pesadillas infantiles. Y, si te imaginaste a ti mismo, quizá no necesite explicarte cómo la historia que acabo de contar demuestra que el diablo siempre ha estado dentro de las personas, disfrazado con los rostros más variados. Y aún dicen que es difícil reconocer al mal cuando se acerca. Tras nuestro análisis sobre el miedo y las persecuciones a lo largo de la historia, alimentadas por la ignorancia y el control religioso. Pero ¿qué pasaría si ese control fuera algo más profundo, algo cósmico? Muchas tradiciones sugieren que el mundo material es una ilusión creada por un ser imperfecto, conocido como el demiurgo, que nos mantiene atrapados en una falsa realidad. Pero, ¿será posible trascender esta prisión y encontrar el verdadero conocimiento espiritual? En el próximo video exploraremos las raíces de esta idea en el cristianismo primitivo y el gnosticismo, revelando quién es realmente el demiurgo y cómo moldea nuestra percepción del mundo. Haz clic en la tarjeta del video y continúa este fascinante viaje.